¿Alguna vez has visto a un hombre con todo, absolutamente todo, fortuna, fama, poder, y aún así vacío por dentro, como una mansión lujosa donde nadie vive? En medio de la nieve cortante de Madrid, donde el invierno pinta de blanco hasta los pecados más oscuros de la ciudad, el último piso de Villa Montemayor guarda un secreto congelado en el tiempo. Gabriel Santa Cruz, el magnate intocable de la industria farmacéutica, vive rodeado de vidrio y mármol, pero desde hace 2 años no da un paso fuera de su silla de ruedas. Desde el misterioso accidente, se convirtió en una estatua viva, ojos fríos, barba sin afeitar, impecable como una lápida de lujo. Allí dentro, el tiempo no pasa, y la soledad resuena como si todo el edificio estuviera de luto por él. Pero esa noche algo cambia. Es medianoche cuando Eva Cordero, una mujer sencilla con las manos agrietadas por el frío y el alma encendida por la esperanza, entra a limpiar la oficina. Camina despacio, como quien entra a una iglesia, cargando en la espalda el cansancio de 3 turnos y en el corazón el nombre de su hija, Lucía, que la espera en casa. Al verla, Gabriel ni siquiera mueve el rostro. Está acostumbrado a ser servido, no notado. Pero cuando Eva se arrodilla ante él y dice, con un brillo en los ojos que ninguna fortuna podría comprar, «Te ayudaré a caminar», su mundo tiembla, porque en esa voz dulce y firme había algo que nadie más se atrevía a ofrecerle: fe. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. ¿Te está gustando este inicio? Comenta abajo qué tipo de historias humanas te gustaría ver aquí. Ahora continuamos. Gabriel Santa Cruz tenía apenas 42 años, pero su mirada pesaba como la de un hombre que ya había vivido 100. Fundador y presidente de una de las farmacéuticas más grandes de Europa, era más temido que respetado. Un estratega implacable, capaz de derribar competidores, manipular mercados y doblegar ministros con una sola llamada. En su ático de paredes de cristal y muebles minimalistas, todo gritaba poder. Incluso ahora, confinado a una silla de ruedas tras el accidente, se negaba a parecer débil. Trajes a medida, barba recortada con precisión clínica y ojos que escaneaban el entorno como radares, siempre en silencio. Cada movimiento suyo era controlado, como un general derrotado que nunca se quitó el uniforme. Pero por dentro, Gabriel era un campo de batalla abandonado. La pérdida del movimiento no fue solo física. Lena arrancó el sentido de control, la confianza, la vanidad. Desde el accidente jamás permitió visitas personales. Los médicos entraban bajo cláusulas de confidencialidad. Los secretarios venían y se iban sin mirarlo directamente. La soledad, antes una elección, se convirtió en prisión, y empezó a odiar todo lo que recordara la vida fuera de allí. Risas, esperanza, fe. En su lugar, se hundió en informes, contratos y una rutina inmutable, donde cada segundo solo servía para confirmar lo obvio, que, incluso con miles de millones, no podía escapar de sí mismo. La mayor paradoja era esta: el hombre que ganaba curando los cuerpos de otros no encontraba cura para su propia alma. Vivía anestesiado de sentimientos, adicto al control, pero por dentro ardía un resentimiento profundo. No solo por la limitación física, sino por el hecho de que nadie, en toda su vida, se había atrevido a mirarlo con compasión sin esperar algo a cambio. Hasta esa noche, hasta Eva, cuando apareció con una voz tranquila y una promesa absurda: ayudarlo a caminar. Gabriel se rió, una risa seca, cruel, pero por dentro se abrió una pequeña grieta, casi imperceptible, y fue allí, en ese instante microscópico, donde comenzó el cambio. Eva Cordero no era solo una empleada de limpieza, era una mujer marcada por la batalla silenciosa de la supervivencia. Sus pasos ligeros por la lujosa cobertura de Gabriel contrastaban con el frío del mármol y el brillo opaco del vidrio. Cada uno de sus gestos era gentil, como si acariciara el espacio con respeto, aunque todos la ignoraran. Usaba un uniforme sencillo, el cabello recogido con hebillas de colores que pertenecían a su hija. Había cansancio en sus hombros, pero también una dignidad serena en su rostro. La rutina le había enseñado a ser invisible, pero esa noche decidió ser vista.
Al entrar en la oficina de Gabriel, Eva sintió el peso del silencio. Él la miró de arriba abajo, como siempre hacía con todos, esperando que se apurara, limpiara y se marchara sin decir una palabra. Pero Eva no se movió como las otras. Se arrodilló frente a él, limpiando una mancha cerca de la rueda de la silla, y luego levantó la mirada. Había algo en ese intercambio de miradas, algo que ni el hielo del invierno podía borrar. Y fue con una voz dulce, sin arrogancia ni miedo, que dijo: «Te ayudaré a caminar». No fue una oferta, fue una declaración. No había lástima, solo certeza. Gabriel reaccionó con desprecio. Rió fuerte, como si hubiera oído la cosa más absurda del mundo. «¿Tú? ¿Una limpiadora? No me hagas reír». Pero su risa no nacía de la seguridad, nacía de la incomodidad, porque algo en esa mujer tocó partes de él que había sellado. Y cuando ella, con una simplicidad desarmante, habló de Lucía, su hija de 10 años, que había aprendido a caminar a pesar de una parálisis parcial, algo dentro de Gabriel se quebró. No era posible. Una niña pobre, con parálisis, caminando. Él, dueño de clínicas y laboratorios, no podía, pero ella podía. Y eso era intolerable. O sería quizás el comienzo de algo nuevo. La noche siguiente, Gabriel no durmió. Por primera vez en meses, la rutina no le sirvió de anestesia. Las palabras de Eva resonaban en su mente, mezcladas con la imagen de una niña caminando entre muebles sencillos, como si desafiara las leyes de la lógica. En plena madrugada, escribió el nombre Lucía Cordero en su base de datos, pero no había nada. No estaba en hospitales privados, no formaba parte de ensayos clínicos. Eso lo inquietó aún más. ¿Cómo una niña fuera del sistema logró lo que su ciencia no pudo ofrecer? Por la mañana, llamó a su secretario y ordenó: «Tráeme a la niña. Quiero verla con mis propios ojos». Su voz salió firme, pero por dentro sentía una ansiedad infantil, desconocida. Al final de la tarde, el ascensor del ático se abrió con un sonido suave. Eva entró primero, tomando de la mano a Lucía, que caminaba con pasos vacilantes, pero decididos. Llevaba unas botas rosas gastadas y sostenía un dibujo cuidadosamente doblado. Sus ojos se iluminaron al ver a Gabriel, como si ya lo conociera. Sin dudar, corrió, despacio, con el cuerpo aún parcialmente torcido, hacia él, y le entregó el papel con una sonrisa. Era un dibujo simple, hecho con lápices de colores. Gabriel de pie, sonriendo con ella y Eva a su lado. Él sostenía la hoja sin decir nada, por primera vez en 2 años. Sus manos temblaban. Eva, con su voz tranquila, explicó lo improbable. Contó cómo creó en casa métodos propios de estimulación motora, usando objetos comunes, botes, ligas, cajas, cómo día tras día, desafiando a los médicos, insistió en que su hija podía más. Lloró noches enteras, trabajó doble turno para comprar vitaminas baratas, improvisó barras de apoyo con palos de escoba, pero nunca se rindió. «La fe mueve los músculos», dijo ella sonriendo, y en esa frase, Gabriel sintió que algo se derretía dentro de él. Durante años, invirtió miles de millones en fármacos y cirugías, pero nunca había escuchado a alguien decir que la fe también cura. Él no habló mucho ese día, solo observaba, pero en los días siguientes ocurrió algo curioso. Pidió que Eva y Lucía regresaran. Fingió que era por capricho. «Quiero probar tus métodos», dijo, pero la verdad era que quería estar cerca de esa energía. Lucía traía dibujos nuevos, mostraba juegos que hacía con su madre para estimular el equilibrio y se reía cuando Gabriel fallaba un movimiento con las manos. En cada visita, él se dejaba afectar un poco más. Comenzó a entrenar en secreto cuando nadie lo veía. Sentía dolor, sentía rabia, pero también sentía algo que hacía mucho no experimentaba: esperanza. Una noche fría de domingo, Eva trajo un andador infantil adaptado. Dijo que si él quería intentarlo, podía usarlo. Gabriel dudó. El orgullo era una carga más pesada que la silla, pero Lucía le tomó la mano con delicadeza y solo dijo: «Yo creo en ti». Fue la primera vez que Gabriel lloró frente a alguien, no por dolor físico, sino por una acumulación de años de dureza emocional que por fin cedía. En ese instante, supo, no solo quería caminar, quería sentirse vivo, y quizás
Estaba listo para intentarlo. A medida que los encuentros con Eva y Lucía se hacían más frecuentes, las paredes frías del imperio de Gabriel comenzaron a temblar. Los consejeros de la empresa pronto notaron cambios en su rutina, horarios alterados, reuniones pospuestas y una extraña ligereza en su semblante. Empezaron las preguntas. ¿Quiénes son esas? ¿Qué visitas? ¿Por qué permitir acceso a personas sin credenciales? El abogado personal de Gabriel lo advirtió severamente. Tu imagen de autoridad está en juego. Y por primera vez, Gabriel vaciló. La duda no venía de amenazas externas, sino del conflicto interno que comenzaba a corroer sus certezas. Él, que siempre había dirigido todo con mano de hierro, ahora se sentía dividido entre proteger su trono o abrir espacio a algo humano. Eva también sufría. El barrio donde vivía era pequeño y pronto comenzaron los rumores. Vecinos comentaban sobre un coche de lujo que la recogía por las noches. Insinuaban cosas que ella prefería no escuchar. En el trabajo, otras empleadas la miraban con desconfianza. ¿Por qué ella?, murmuraban. Eva, orgullosa y honesta, evitaba explicaciones, pero su mayor miedo era otro, Gabriel. Detrás del progreso, sentía su resistencia. Percibía cuando él desviaba la mirada en los intentos por levantarse, cuando sus manos temblaban de vergüenza. Él odiaba parecer frágil, y eso era un abismo entre ellos, porque Eva sabía que sin vulnerabilidad no hay cura. Una noche, durante una cena privada, Gabriel la invitó a sentarse a la mesa. Fue un gesto inédito. Mandó servir una comida digna de reyes, y durante los primeros minutos intentó parecer casual. Pero entonces, como una trampa del orgullo, dejó escapar. No pienses que somos iguales. Estás aquí porque me intrigas, no porque me inspires. La frase cayó como un puñetazo. Eva lo miró. Está decepcionada, pero no respondió. Se levantó despacio, se quitó los guantes de limpieza con calma y solo dijo: «No necesitas mi ayuda, necesitas humildad». Salió en silencio, y con ella se llevó algo que Gabriel aún no sabía nombrar, el respeto de alguien que lo veía como hombre, no como título. Esa noche el silencio volvió al ático como un viejo fantasma. Gabriel intentó convencerse de que ella era solo una pieza más, fácilmente reemplazable, pero al mirar el andador apoyado en el rincón, sintió un vacío más profundo que cualquier derrota comercial. Las palabras de Eva resonaban. Recordó el dibujo de Lucía, su sonrisa, la forma en que tomaba su mano sin miedo. Por primera vez, no tenía control sobre el dolor, y eso lo aterraba, porque, en el fondo, no era la silla de ruedas lo que lo ataba, era el miedo a ser visto como un hombre roto. Pasaron días sin que Eva regresara. Lucía no apareció. La soledad, antes tan bienvenida, ahora dolía como una herida abierta. El asistente de 1900. Gabriel entró a su oficina una mañana y lo encontró mirando la nieve por la ventana, inmóvil. «¿Desea que busque a alguien para sustituirla?», preguntó. Gabriel no respondió, porque en ese momento por fin entendía. Algunas ausencias son irreparables, y Eva era una de ellas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. A la mañana siguiente de la ausencia de Eva, Gabriel despertó con un silencio distinto. No el silencio cómodo de la soledad, sino el ensordecedor del vacío. Por primera vez en años, pidió salir de casa, no para una reunión o evento, sino para ir al barrio donde vivía Eva. Cuando el coche se detuvo en la esquina de una calle de tierra, cubierta de nieve sucia, el chofer dudó. «¿Estás seguro de querer entrar ahí?», preguntó. Gabriel respondió solo con un gesto. Bajó de la furgoneta con ayuda de un asistente, rechazando la silla eléctrica. Quería sentir la dificultad. El frío cortaba sus manos. El viento dolía, como culpa, pero siguió. Llegó a la puerta de la pequeña casa y antes de que pudiera tocar, Lucía abrió, como si lo esperara. «Mamá está dormida. Llora mucho estos días». Gabriel sintió un pinchazo en el pecho. Pidió entrar, y por primera vez vio el mundo de Eva de cerca. Muebles gastados, fotos en las paredes, juguetes improvisados con botellas plásticas. Era un universo entero construido con amor y carencia. Se sentó en silencio, observando todo,
como quien visita una catedral humilde. Y, cuando Eva apareció en la puerta con los ojos hinchados, él se levantó de la silla con esfuerzo, no por orgullo, sino por arrepentimiento. No quiero que me enseñes a caminar, quiero aprender a vivir. Esas palabras fueron como un puente tendido entre dos mundos. Eva no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con algo antiguo, confianza. Gabriel pidió perdón, no con discursos, sino con la humildad del gesto. Dijo que ya no quería esconderse detrás de informes ni contratos, que quería invertir no solo dinero, sino tiempo, alma, presencia. Le pidió que volviera, que ayudara a otros niños como ayudó a Lucía, que abriera con él una clínica, una casa, un refugio. Eva dudó, aún herida, pero cuando Lucía corrió hacia Gabriel, le tomó la mano y dijo: «Estoy orgullosa de ti». La respuesta llegó sin palabras. Ella solo asintió, y una nueva historia comenzó allí. En los días que siguieron, Gabriel inició una rutina intensa de ejercicios con Eva como guía, ya no a escondidas, sino a la vista de los suyos. Grabó un video interno con Lucía explicando sus métodos caseros de rehabilitación y lo envió al consejo de la empresa. Hubo conmoción, resistencia, incluso amenazas, pero no retrocedió. Despidió a quienes intentaron silenciarlo, nombró a Eva directora de un nuevo proyecto, la Fundación Lucía, y anunció que abriría la primera clínica pública de rehabilitación infantil en el corazón de Madrid, accesible a todos, financiada por su empresa. El impacto fue inmediato. Los medios sí reaccionaron. Los accionistas protestaron. Pero el pueblo aplaudió. Gabriel enfrentó crisis. Tuvo recaídas físicas y emocionales. Lloró durante las sesiones. Cayó varias veces intentando dar pasos. Pero nunca más cayó solo. Eva estaba allí. Lucía estaba allí. Y algo más también estaba allí. La certeza de que él, al fin, era más que su silla. Una tarde, frente a un grupo de niños en tratamiento, Gabriel dio 3 pasos completos, sin andador. La sala estalló en aplausos. No eran solo pasos físicos, eran pasos hacia la humanidad, y él, que durante tanto tiempo fue una fortaleza impenetrable, ahora era un hombre completo, dolorido, imperfecto, pero completo, y eso era más que suficiente. El proyecto de la Fundación Lucía crecía a una velocidad inesperada. En pocas semanas ya había decenas de familias buscando orientación, niños iniciando terapias con materiales simples, voluntarios llegando de todas partes. Eva se había convertido en una referencia no solo como profesional, sino como un ejemplo de superación. Pero fue durante una reunión informal, con una de las madres atendidas, que algo sorprendente emergió. La mujer, emocionada al ver a Gabriel ayudando a un niño a caminar, comentó: «Mi hijo nació en el mismo hospital que Lucía, en noviembre de 2013. ¿Sabía que hubo un escándalo con los registros de nacimientos ese año?». La frase, lanzada al aire, cayó como una chispa en pólvora seca. Esa noche, intrigado, Gabriel accedió a los archivos confidenciales de su empresa. Como CEO, aún tenía control sobre ciertos documentos antiguos. Investigó el hospital, los registros, los procesos judiciales de la época, y entonces encontró un nombre que lo hizo detenerse: Eva Cordero, archivado en una denuncia sobre error de registro parental. Su corazón se aceleró, abrió el anexo, y ahí estaba. El padre biológico de Lucía jamás había sido identificado oficialmente. La madre se negó a proporcionar el nombre, y había algo más: una copia de una prueba genética, archivada, hecha a escondidas, con resultados inconclusos por falta de muestra paterna. Gabriel sintió el estómago revolverse. Una duda comenzó a arder. ¿Y si? No durmió. Pasó la noche revolviendo memorias del pasado, especialmente de un congreso en Valencia, 10 años atrás. Una noche, una mujer con ojos marrones dulces, cuyo nombre jamás supo, o tal vez olvidó demasiado pronto. La ficha cayó con una fuerza devastadora. Buscó a Eva al día siguiente, ojos febriles, manos temblorosas. «Eva, ¿tú estuviste en Valencia en 2013?» Ella se quedó inmóvil. La pregunta parecía abrir una herida escondida. Silencio. Y entonces, con un susurro casi inaudible, respondió: «Sí, pero no pensé que
Tú no quisiste saber. Las palabras fueron cuchillas. La verdad se imponía como una avalancha. Lucía no era solo una niña que lo inspiraba. Ella era su hija. El mundo de Gabriel se derrumbó y renació al mismo tiempo. Una mezcla de culpa, conmoción, arrepentimiento y ternura lo envolvió. Todo tenía sentido. Ahora, la conexión inexplicable, el sentimiento profundo, la sensación de pertenencia. No dijo nada. Simplemente cayó de rodillas, los ojos llenos de lágrimas, mientras Eva, sin saber si lloraba de alivio o de dolor, lo sostenía por los hombros. Lucía, sin entender del todo, entró corriendo, abrazó a los dos y dijo: ¿Por qué lloran? Hoy es un buen día. Y en ese abrazo se selló el lazo más fuerte que puede crear la sangre, el del reconocimiento. Gabriel no solo había reencontrado el amor, había encontrado la parte de sí mismo que nunca supo que le faltaba. CTA intermedio. 2. Si esta revelación te tocó el alma, deja tu comentario aquí abajo, dale like y suscríbete para más historias que conmueven el corazón. Ahora seguimos con el clímax de esta historia inolvidable. La nieve caía con fuerza sobre Madrid esa noche, como si el cielo quisiera lavar todo: culpas, pecados, pasado. Gabriel, ahora con el rostro descubierto y el alma expuesta, decidió hacer lo que jamás pensó posible: ir hasta Eva y Lucía, solo, sin escolta, sin chofer, sin protección, solo él, su silla y el profundo deseo de ser perdonado, no como CEO, sino como hombre y padre. Le tomó casi una hora atravesar las aceras cubiertas de hielo. Cada impulso de la rueda exigía un esfuerzo sobrehumano, pero no se detuvo. Sentía que cada metro recorrido era parte de un ritual de renacimiento. Cuando llegó ante la pequeña casa, respiró hondo y tocó la puerta. Eva abrió en silencio. Sus ojos estaban rojos, pero serenos. Antes de que pudiera decir algo, Gabriel, con la voz quebrada, pronunció: «No quiero que me enseñes a caminar, quiero aprender a vivir». Y entonces, delante de ella y de Lucía, hizo lo impensable. Con las manos temblorosas apoyadas en los costados de la silla, comenzó a levantarse. Los músculos gritaban, el cuerpo vacilaba, pero continuó. Sudaba, temblaba, pero no se rendía, hasta que se puso de pie, inestable, pero erguido. Un hombre roto que decidía por fin reconstruirse. Lucía, como un reflejo puro, corrió hacia él y le tomó la mano. Gabriel miró hacia abajo y vio en ella su propia fuerza transformada. Eva lloraba en silencio. No era solo la imagen de un padre poniéndose de pie, era la de un imperio desmoronándose para dar lugar a un hogar. No pidió perdón con palabras, sino con presencia. Dijo que quería formar parte, no como salvador, sino como aprendiz, que no sabía cómo ser padre, pero quería aprender, que la mayor cura que había sentido no vino de un medicamento, sino del amor que ambas le ofrecieron sin condiciones. Esa noche no hablaron mucho. Se sentaron juntos, comieron pan sencillo, rieron de las travesuras de Lucía. Era la primera vez que Gabriel se sentía completo. Ya no necesitaba demostrar nada al mundo. Por primera vez no se veía como un cuerpo limitado, sino como un alma libre. Eva le tomó la mano bajo la mesa, con discreción, y en ese gesto estaba todo: perdón, aceptación, comienzo. El hombre que lo tenía todo, pero no sabía amar. Ahora caminaba, tal vez tambaleante, tal vez lento, pero con el corazón firme, y eso lo era todo. Meses después de aquel reencuentro transformador, la ciudad de Madrid amaneció distinta. Donde antes había un cartel olvidado de próxima construcción de viviendas de lujo, ahora se alzaba la Fundación Lucía, un espacio amplio, colorido, vivo. Niños en sillas de ruedas corrían con ayuda de voluntarios, madres compartían recetas caseras de estimulación motora, y Gabriel Santa Cruz, con un bastón sencillo en la mano, caminaba entre ellos sonriendo. No había cámaras, no había prensa, ya no necesitaba ser visto, solo estar presente. Eva, a su lado, dirigía el centro con la misma firmeza dulce con la que un día guió a Lucía hasta sus primeros pasos. La repercusión pública fue inmediata, pero distinta a la de antes. Ahora llegaban cartas, no protestas,
Historias de padres agradeciendo por no sentirse más invisibles. Médicos queriendo aprender de los métodos de Eva. Familias enteras sanando, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Gabriel renunció a parte de sus cargos ejecutivos y creó una división de la empresa dedicada exclusivamente a accesibilidad y rehabilitación popular. El hombre que antes ocultaba su debilidad, ahora usaba su historia como testimonio. Y eso, para él, era la mayor victoria, no contra la parálisis, sino contra el ego que le impedía vivir. Lucía, ahora con más firmeza en sus piernas, se había convertido en símbolo del proyecto. La niña que hizo caminar a un gigante, decían los periódicos. Pero dentro de la casa modesta donde todo comenzó, nada había cambiado. Seguían comiendo pan sencillo, seguían jugando con tapas de botellas. El lujo no los corrompió, porque el verdadero tesoro no estaba en la fortuna de Gabriel, sino en la familia que construyeron. Él no compró su lugar allí, lo ganó. Y la mayor recompensa fue ver a Lucía correr, ver a Eva sonreír y saber que, al final, fue salvado no por la ciencia, sino por el amor. ¿Crees que el amor verdadero puede transformar hasta el corazón más frío? Dale like si tú también crees en las segundas oportunidades y suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Ahora, vamos al epílogo de esta historia inolvidable. 2 años después, en un parque soleado de Madrid, Lucía corre entre los árboles, el cabello al viento, riendo alto como solo los niños felices pueden reír. Al fondo, el letrero de la Fundación Lucía brilla en azul y blanco. Eva, ahora coordinadora general del proyecto, conversa con otras madres mientras observa a su hija jugar, viva, fuerte, libre. Gabriel camina despacio con un bastón, pero sin prisa, porque aprendió que el tiempo más valioso es el que se comparte. Acaba de salir de una conferencia sobre humanidad y ciencia, donde contó su historia sin máscaras. Cuando un hombre desconocido, en silla de ruedas, llega tímidamente al centro, es Lucía quien corre hacia él, le toma la mano y le dice: «Yo te puedo ayudar a caminar». Y así, la historia vuelve a comenzar. Si esta historia te emocionó, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin pedir nada a cambio? ¿Crees que el amor verdadero puede cambiarlo todo? Like si crees en la bondad. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces los pequeños gestos cambian vidas para siempre.